adicciones. Wow, este es un tema fuerte, verdaderamente muy común hoy, por lo que vamos a tratarlo de una forma especial. Vamos a tratar las generalidades de las adicciones aquí y después vamos a tratar una por una las adicciones en general, salvo el alcohol o el alcoholismo, que lo vamos a poner totalmente aparte como alcoholismo. Pero, ¿qué es lo que considera la medicina que es una adicción? Ellos dicen que viene del latín, pero sabemos que el latín no existe, fue inventado. En la realidad es mucho más profundo el origen y no viene del latín, ni del griego, ni del romano, sino que viene de lugares mucho más profundos y mucho más poderosos en general, como los tracios. Pero vamos a analizar un poco esto que se considera adicción, aquello que me tiene totalmente entregado y dependiente. La medicina dice que es una enfermedad crónica, fíjense, y en la realidad no hay absolutamente nada crónico en la vida y recurrente del cerebro, dice la medicina, que se caracteriza por la búsqueda patológica de recompensa o alivio a través del uso de una sustancia o otras acciones que yo hago. Esto en general implica para ellos la incapacidad de controlar mi conducta, la dificultad para tener una abstinencia permanente del deseo poderoso o imperioso de consumo, la disminución del reconocimiento de los problemas significativos causados por la propia conducta y las relaciones interpersonales como respuesta emocional disfuncional. Esta historia de la medicina de ver todo como disfuncional y es lo más funcional del mundo, ya lo van a analizar ustedes en general en materia de las adicciones, porque las adicciones detrás hay muchísimos programas y muchísimos conflictos que están presentes. En general, por ejemplo, las adicciones a las drogas son como una suerte de una búsqueda de iniciación de alguna manera, debido que en general en todas las tribus antiguas y en la adolescencia, los jóvenes de ambos sexos debían pasar por esas pruebas de iniciación con danzas y obviamente con alucinógenos. Miren, la cultura actual nos ha inculcado que los alucinógenos son malos y que todo esto es muy complicado. Fíjense, los hongos, los alucinógenos, y todo esto está detrás de los misterios de Eleusis. Miren, de las iniciaciones poderosas de la gente, porque revela en el fondo de alguna manera o nos da pauta del acceso a lo que está más allá, a la información de otra manera. Nuestra civilización ha eliminado ese concepto de las iniciaciones y lo ha dejado solamente para sus organizaciones manipuladoras, por ejemplo, como la masonería y algunas otras órdenes específicas que son igual de manipuladas. Pero fíjense, ha eliminado ese concepto y ha dejado a la adolescencia sin iniciaciones. Miren, en África está muy claro, yo lo estuve viendo en mi viaje, estuve hablando con los africanos y la iniciación sigue siendo en la mayoría de África, en la mayoría de Sudamérica profunda también, y también en otros lugares donde no ha sido sustituida toda la población.
sigue existiendo. Por tanto, la cultura actual, la Matrix, ha dejado sin preparación a la juventud para entrar en la edad madura, lo que produce en general un gran miedo. Y frente a ese miedo, en la realidad, que en muchos casos es complejo y muy específico, nos tenemos que apoyar emocionalmente en algunas cosas, como en nuestros padres, y lo vamos a buscar en la memoria arcaica de las iniciaciones, de nuestra cuántica. Quiero tal vez darme cuenta de qué es lo que pasaría si yo tuviera una iniciación. ¿Qué es lo que hay del otro lado del velo que yo no puedo ver, pero que tal vez iniciado sí podría ver? ¿Qué es lo que hay del otro lado? Generalmente, en otros casos, tiene que ver con que yo no tengo la capacidad del verbo suficiente y no entiendo cómo puedo hacer para experimentar esta capacidad. No quiero, no puedo y no quiero decir que no, en cierto modo, no quiero arriesgar determinadas cosas con la palabra en la medida que tengo miedo de fallar a mi creación y de por qué fui creado. Pero es importante reconocer el verbo y darse cuenta cómo son las cosas. Las adicciones generalmente están en relación, miren lo que les digo, con lo no dicho, adicción, miren, adicción, lo no dicho, pero más precisamente en general la palabra de adicción tiene que ver con la falta del verbo para manejarme. En otros casos tiene mucho que ver con la falta de amor o de reconocimiento de otros, a menudo obviamente de los padres, ya lo van a ver en las adicciones particularmente cada una. ¿Van a ayudarme o no van a ayudarme? ¿Van a dejarme tirado? ¿Estoy sufriendo o estoy muriendo, en definitiva, sin que nadie se preocupe por mí? En muchos casos hay programas inconscientes muy fuertes de autodestrucción y de muerte también, para lo que hay que verificar toda la cuántica personal. Abajo tienen los links para eso. Verificar también si el programante obviamente no son los medicamentos que pude haber recibido en algún momento o que debió tomar mi madre para no perder el embarazo. Miren lo que es. Le dieron bloqueadores para no perder el embarazo y tal vez yo me convierto en un adicto a los medicamentos porque los medicamentos pasan a tener la simbología de la vida. Una droga pasa a ser igual a vivir y el no tenerla pasa a ser igual a morir. Miren qué gracioso. Esto es muy complicado. En otros casos busco algo más, algo en quien dirigirme para entender y para evolucionar, sobre todo espiritualmente. Busco conectarme con el más allá, con lo elevado, miren, con mi otra parte de la cuántica, con mi yo superior, con la parte poderosa, espiritualmente hablando. Y mientras experimento con cosas exteriores para llegar a eso. En general busco el vicio, miren lo que les digo, en inglés y en francés, que gobierne en cierta medida mi vida para que me ayude a tomar decisiones y a encontrar la parte elevada en mí, que me apoye, que me sirva en cierto modo de muleta para apoyarme y lograr determinadas cosas que puedo
lograr. También evadir algunas responsabilidades en algunos casos porque tal vez me desvalorizan, pero que siempre tienen que ver con mi cuántica personal, con quién soy yo profundamente. Búscalo abajo en la definición. Pero esas cosas que me desvalorizan, tal vez detrás, por alguna manera, por algo que pasó en mi cuántica y mucho más, yo debo ser perfecto. Y en general, cuando yo tengo adicciones, no soy culpable de no ser perfecto. Está claro que la adicción en general es una enfermedad, en realidad no lo es. Miren, la medicina considera todo enfermedades, pero podríamos hablar de espiritual totalmente, y debe tratarse desde ese punto de vista, debe de abordarse espiritualmente. La persona no tiene un vicio, sino una adicción, que no es lo mismo. El que está hablando de vicio es el que juzga al que tiene la adicción en general. Eso está juzgado desde la intelectualidad ridícula, irracional y la moral social, pero siempre es totalmente racional. Miren, sacándonos de la espiritualidad es muy fácil juzgar a aquellos como viciosos o adictos, cuando en realidad hay razones muy poderosas para todo esto. El vicio en general es una cosa totalmente diferente a la adicción. En cambio, yo hablar de adicción me permite comprender y darme cuenta qué es lo que sucede, porque el adicto no se banca en general aquello que se cataloga como vicio, porque el adicto está adicto a algo por determinadas razones, y no se puede utilizar la palabra simple de vicio. Pero estamos en una civilización que ha sido conducida y manejada y manipulada por la Matrix para que creamos que estos son un caso perdido. Quienes tienen adicciones son un caso perdido racionalmente para la Matrix, y hay que dejarlos ahí, tirarlos y darles tal vez más pastillas para generar su aislamiento de los demás, porque tal vez esos adictos están en busca del espíritu. Miren lo que les digo, de la espiritualidad. Lo que la Matrix no quiere que encuentres. De última, le sirve que lo encuentres de esta manera, con las drogas, siendo adicto a las drogas, para poder tacharte de inútil, drogadicto, adicto o vicioso. Los espirituales son viciosos y adictos. Esa es la idea de los oscuros de la Matrix.